¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, papito, ¿se me ve bien Bueno, ahí? sí, ahí estás bien. Como una Esto no, sombra, tenemos como una tremendo, ¿no? sombra, como un Esta dedo luz, arriba, una marca negra, ¿la ves arriba? No. sí, veo sí, un bloque negro. Vamos a tener ahí como un acompañamiento, me parece, porque tuvimos que entrar cada uno a su cuenta y nos está invitando, nos está siguiendo con todo esto Sol. El tema es este, estaba haciendo como la intro recién, Sí, mientras vos ¿la llegabas. intro de qué? No, de que lo que ha pasado en estos días, de que justo hace una semana habíamos hablado de hacer una charla porque estaba muy acelerada la política, que habíamos dicho esta idea de el 2023 ya llegó y justo hoy Sí, se aparece este dato de Tucumán anticipando la elección para junio del año que viene. Falta un montón, pero no falta tanto. Yo estaba haciendo la cuenta hace un rato. El calendario convencional, dentro de un sí, año exactamente, en el mes de mayo va a empezar el cronograma electoral, que va a tener como primera escala el 24 de julio del 23 de cierre de listas, las paso el 13 de agosto del año que viene. Falta poco para vivir, para pagar sueldos, para comprar cosas, para para estudiar, tenemos enamorarse, muchísimo Pablo. tiempo, pero para la ¿Eh? política parece poco. Sí, falta muy poco, efectivamente, porque como decís vos, digo, la primera elección la vamos a tener dentro de un año, con lo cual el cierre de lista va a ser un cachito antes, y después el clima de campaña de quienes van a estar ahí a los codazos a último momento va a empezar muchísimo antes. Esto del adelantamiento, además me parece, Pablo, que va a ser la tónica, ¿no? Digo, va a suceder en todas las provincias, los gobernadores claramente quieren asegurarse su reelección, dicen, bueno, la Rosada es la Rosada, con sus quilombos, con sus cuitas, que lo resuelvan en todo caso, nosotros aseguramos la nuestra, ¿no? Esa me Aparecen, parece. aparecen dos Sí, cosas ahí para observar. Una, muchos gobernadores, hace bastante tiempo, algunos lo hacen, tienen como dinámica provincializar la elección porque les resulta más fácil. El caso particular es Córdoba, que siempre provincializa y termina juntando distintos actores, pero muchos lo hacen. Santa Fe también, ¿no, Pablo? Santa Fe además tiene una particularidad, Santa Fe con Córdoba, que tienen otro tipo de boleta, tienen otro sistema electoral, tienen boleta Sí. única, un tema que por ahí si nos da el tiempo también charlamos, y eso establece cierta incompatibilidad para ensamblar las elecciones nacionales con las provinciales, porque sería votar por un lado boleta sábana y por el otro tener como dos cuartos oscuros, votar un cuarto oscuro y tener que buscar dos boletas. Pero hay un dato más, que es interesante tenerlo, Sí. sobre todo mirado desde el peronismo. Y tiene que ver que algunos gobernadores ya se observan dos, uno muy claramente que es Capitanich, pero el otro que está más ahí como asomándose, que tiene que ver con Uñac, que tienen como en su esquema de funcionamiento la posibilidad de ir a una elección en la provincia, en su provincia, ganarla, ser reelectos y con ese envión tratar de meterse en la discusión de la elección presidencial. Capitanich es el que está más Sí. jugado a eso. Sí. De todas maneras, no tiene fácil la elección en Chaco. Y Uñac, que también ya hizo un coqueteo similar en Sí. el año 19, va a ser un procedimiento similar. Uñac hizo otra cosita, además, en diciembre del año pasado, casi nadie se enteró, eliminó la PASO. Eliminar la Claro. PASO acota la interna y además permite tener un cronograma electoral más cortito como para poder votar mucho antes. El otro día un Sí. gobernador, un senador que va a ser candidato a gobernador, me dijo que en Río Negro te va a votar en abril posiblemente, y en ese caso, es decir, puede ser que ya antes de un año, digamos, en 11 meses ya haya una Sí. elección a nivel nacional importante de una provincia. Sí. Sí, es así como decís vos, está bueno lo que decís. Me da limpio junio, si se adelantan ahí, el Frente de Todos tendría que tener un poquito más ordenado cuál va a ser el método para resolver su interna, sus candidaturas, etcétera, digamos. No, no creo que sea un tiro al pichón en donde un gobernador le vaya bien en junio y diga, yo me anoto, total, o al menos, digo, no, no sería lo más virtuoso para el Frente de Todos, pero veremos. El adelantamiento tiene una particularidad en la ciudad de Buenos Aires. Se va a adelantar, bueno, depende quién se imponga en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? A la reta claramente si juega le convendría que vayan pegadas las elecciones, ¿no? La nacional y la de Ciudad de Buenos Aires. A Mauricio Macri posiblemente también, digo, es un distrito en el que en general le va bien
en la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional hay un tironeo en Juntos respecto a este tema del adelantamiento, ¿no? Porque hay una tesis ahí, la tesis Larreta es, bueno, ahora todos los candidatos que ganaron, a los que les fue bien, que nosotros apoyamos, me refiero en la legislativa, en la última legislativa, le fue muy bien a Juntos por el Cambio, ganó más o menos 15 provincias, 17 según cómo lo mida, pero digo, a todos esos que ganaron y que son naturalmente precandidatos a la gobernación, fueron apoyados por Larreta y ahora hay una movida ahí en el larretismo que dice, en adelante las fotos solamente con Horacio. O sea, lo recibe Horacio y las fotos son con él, ya no con Patricia, porque ustedes le dan un espaldarazo federal que ella no merece, digamos. Nosotros jugamos con ustedes, le damos recursos, los apoyamos, ustedes ganaron, ahora tenemos el monopolio de la fotito, de la recorrida, la tenemos nosotros. Si adelantan las elecciones, la verdad que los candidatos de Juntos no pueden hacer eso, digo, y no lo van a hacer. Ya están diciendo, yo me saco foto con cualquiera que venga acá y me sume un voto, y después en la presidencial digo, ya. Pensaba, Andrés, con eso, que también es cierto que las elecciones de medio término, sobre todo las de diputados y senadores nacionales, en general se nacionalizan, porque son en todo el país al mismo tiempo, a diferencia de las de gobernadores. Por lo tanto, aquel que hizo una buena elección en una provincia como candidato a diputado, si cree que eso lo va a trasladar estrictamente una elección de gobernador en una fecha individual, también de alguna manera está haciendo un cálculo un poco osado, quizá con exceso de optimismo. Ahí la lógica de Larreta es interesante. Sí. Empieza a decir, a tratar de separar los patitos, digamos. Esto es lo mío, si yo te acompañé, te di alguna ayuda económica para la campaña, te sostengo, digamos, no uses esas voluntades también para jugar con mi rival interno. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que el calendario electoral lo van a definir los gobernadores, ¿no? Que en general son más vinculados al Frente de Todos que a Juntos por el Cambio. Pero ese tironeo está, y como empieza el calendario adelantado, dentro del larretismo ya están asimilando que eso no va a ser posible, digamos, que los Ignacio Torres de la vida, por citar un caso de un ganador provincial, se va a sacar la foto con Horacio, y cuando venga Patricia se va a sacar la foto con Patricia, y cuando vaya Macri, si le suma un voto, se va a sacar con Macri, y si vas vos, quizás se saque una foto con vos también. ¿Depende del candidato de qué? No sé, de Bonet. Lo que también es razonable, que si la elección es en Río Negro, es en abril, un candidato que hace campaña en abril, donde no va a estar definida la pelea nacional, quién va a ser el candidato a presidente, si habrá 1, 2 o 3 de Juntos por el Cambio, lo mismo del Frente de Todos, pedir que se saquen fotos con un solo actor también es un poco ingenuo. Sí, completamente, no va a suceder. Nos metemos un poco en lo más reciente, que es la interna de Juntos, ¿te parece? El veto que le sacaron a Javier Milei en el día de ayer, después de la reunión que tuvieron ahí con Elisa Carrió de local, sin estar, en ausencia, fue en el Instituto Van Aert, ella no estuvo, en general no está, digo, no fue una novedad, ella no está prácticamente nunca en las reuniones de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, fiel a su estilo, ¿no? Ella vive ahí en la provincia de Buenos Aires, tiene su caserón, la verdad que se mueve muy poco, está en una semi-jubilación, pero al mismo tiempo tiene ese pasaporte moral que te sella o no te sella, y vos entrás... El error macizo de la moralidad de... Sí, entrás al país moral o Quiero no. hacerte una pregunta. Dale. Con la lectura tuya, ¿se sobregiró Juntos en esto de aquí y ahora decir Milei no? Sí, en algún punto sí, pero era una exigencia que venían haciendo algunos sectores de Juntos por el Cambio, los lilitos en particular, los radicales venían diciendo, tenemos que decir que Milei no podemos seguir con este coqueteo ideológico. ¿Pagan un costo? Sí, pagan un costo muy alto, que es formalizar a Milei, darle centralidad. Digo, ya no es un loco suelto, sino una reunión de Juntos por el Cambio. Tratan el tema Milei, reconociendo que es un problema para ellos, lo meten en el comunicado con nombre propio. Hubo una discusión ayer en la reunión, lo mencionamos elípticamente,
nombre propio, le metieron Javier Milei, que es una forma de darle centralidad, ¿no? De darle protagonismo. De hecho, se discutió eso. Pichetto en un momento dice, amigos, le estamos dando publicidad gratis a este tipo, ni lo mencionemos, no es una discusión que tengamos que dar ahora. Mauricio Macri, que venía coqueteando ideológicamente también con Milei, se subió a eso, un argumento como más del orden de lo pragmático, es decir, es prematuro, él no quiere entrar a Juntos por el Cambio, entonces no tenemos por qué debatir eso. Bueno, después medio que se hizo el log y no siguió dando ese debate porque vio que venía en minoría y se impuso la tesis de los linitos. Hubo un tironeo ahí, había resistencia claramente, Patricia Bullrich sobre todo, de hecho, el día de hoy, después del comunicado, sale diciendo, para mí fue un error estratégico, Ahora, no se Patricia había equivocaron. llevado, Burri había llevado su notebook, estaba escribiendo el comunicado en su notebook y hoy dijo que hizo de alguna manera secretaria de actas y hoy dijo que era un error eso. Ayer, para agregar mi pregunta, hablaba con uno de los dirigentes que estuvo en la Sí, reunión, mi pregunta era, está bien, vos le decís que no a mi ley, ¿sí? ¿Te sirve? Definís ideológicamente una posición, unificás, porque además de decirle no a mi ley, decís, cualquiera que tenga que entrar va a tener que tener el exacto, acompañamiento de todos los sí, actores que sí, forman parte de Juntos, que de sí, alguna manera es una especie de OTAN donde todos tienen poder de veto. sí, Ahora, el planteo es, vos podés decir que no a mi ley, pero diciendo que no a mi ley no deja de existir. Por lo tanto, lo que tenés que ver ahora, cómo enfrentás el fenómeno Milei, porque Milei, buena parte de los votos de Milei, y Bullrich lo sabe perfectamente, tienen que ver con un universo que simpatiza por lo menos con un sector de Juntos por el Cambio. Y mi pregunta era, y te la extiendo a vos, ¿cuál es la táctica del día de mañana? ¿Cómo empieza Juntos a trabajar para tratar de vaciar a Milei? sí. Bueno, hay varias cosas, digamos. Este veto a Milei, ¿ya está? ¿Es definitivo, irreversible? Y no, Pablo, digo, ¿te acordás que a Cobo lo expulsaron de por vida del radicalismo? Lo votaron, dijo Cobo, se fue con los peronistas, lo expulsamos para siempre, no vuelve nunca más. Después volvió, fue candidato. Quiero decir, esto, viste, es una reunión que se hizo, después pueden decir, nos equivocamos, sí, definitivamente, eso lo pueden hacer. Y después lo otro me parece que tiene que ver también con una discusión más profunda, que es de alguna forma la crisis de identidad del PRO. ¿Qué es el PRO? ¿Es Mauricio Macri? Digamos, claramente el PRO se armó como una aventura ultra mega personalista, nunca fue un partido político porque así lo quisieron, de hecho nunca lo volvieron un partido ¿Qué es el político. PRO o qué es Juntos? Bueno, digo, el PRO para empezar, y después juntos. Yo creo que la coalición cívica tiene una línea un poco más compacta, en todo caso, que el radicalismo está en este plan de resurrección, donde Gerardo Morales está comandando un poco, en una suerte de tengo poco para perder y me voy a volver un autito chocador de acá a 2023. Después veré, con Facundo Manes, más outsider, una especie de Milei radical, en el sentido de que trata de conectar directamente con la sociedad sin mediaciones, como diciendo soy un político, pero no soy un político. Yo veo un juego más definido ahí en todo caso. Me parece que la crisis de identidad en el PRO tiene que ver, en Juntos por el Cambio, tiene que ver con el PRO y tiene que ver con las tres candidaturas que hay en pugna. Digo, Mauricio Macri, ¿quiere jugar un segundo tiempo? ¿Sí o no? Y en todo caso, ¿qué representa? Me parece que Macri es el más definido, dice, quiero volver y hacer todo lo pendiente y hacerlo recontra rápido. Patricia Bullrich más dudoso en su plan económico. ¿Qué es Patricia Bullrich más allá de un eslogan permanente antiprogresista, ¿no? Esa línea, medio por la negativa, cruzada por su propia biografía. ¿Y la reta? ¿Qué es la reta? ¿Qué es Pero la reta en ¿a términos? vos te parece de verdad que más allá de la pública tienen ideas distintas? Porque da la impresión que sí, que el PRO está Sí, bastante claro, me parece que es más difuso el universo de Juntos, donde ahí sí aparecen matices sí. más claros. Ahora, Larreta, Bullrich y Macri, si definen un protocolo de 5 puntos, están de acuerdo, creo que en los 5 puntos básicos. Uno tendrá un Sí, poquito más de dureza, uno será más tibio, uno será más dramático, pero no veo matices ahí.
Sacale los matices en Bullrich y Macri. Definitivamente no, y si juega Macri no va a jugar Bullrich porque no tiene sentido, sería pescar en la misma pecera y es muy redundante. Lo de Larreta, yo te dejo un signo de interrogación. Claramente tiene un matiz, y lo dice Larreta todo el tiempo, en la construcción política, en el criterio de la construcción política, ¿no? Larreta dice permanentemente, Macri se equivocó, tenía como una mirada muy fundamentalista, antipopulista, diciendo no se puede arreglar, no se puede transar con los gobernadores peronistas porque cuando te das cuenta te ponen palos en la rueda, te traicionan, etcétera. Yo tengo que hacer un acuerdo con el 60-70% del sistema político, Bueno, casualmente es un deja- 30% donde queda afuera quién. Bueno, déjame el hacer, déjame kirchnerismo, hacer, déjame hacer una enmienda. Hasta el último momento, de hecho, el candidato de Macri fue Pichetto, lejos de ser dramático y servil en las relaciones con el peronismo, hizo muchos acuerdos con el peronismo, sacó muchas leyes, de hecho la reforma de la fórmula jubilatoria, que fue, digamos, un punto clave en la secuencia de la candidatura de Macri. Cuando sí, Macri resuelve lo del Fondo Monetario, hizo una reunión y convocó a 5 gobernadores peronistas para contarle esa situación. Hecho consumado, es cierto, pero los convocó para contarle, decir, me parece que mirar hacia atrás el imaginario de que Macri no negoció con los gobernadores peronistas es como sacarle la dimensión de ese momento. Si ese es el argumento de Larreta para decir yo voy a ser más aperturista, puede ser, pero en la sí. práctica no fue del todo así. Sí, no, no sé, es discutible, ¿no? Massa, Estamos haciendo ya un revisionismo histórico, porque digo, Macri claramente negoció con los gobernadores, negoció con Massa, no los incorporó nunca al sistema de toma de decisión, y era algo que en su momento tanto Frigerio como Monzó le decía, sobre todo después del triunfo contundente de 2017, incorporalo, meté embajadores de los gobernadores peronistas que ganaron en la mesa chica, metelos adentro, que es un poco lo que hace Larreta, si vos te fijás en la ciudad. Lotea los ministerios, reparte acá y allá. ¿Es lo mismo la ciudad que la nación? De ninguna manera. Y yo creo que hay como una infantilidad ahí en el larretismo, de decir, yo loteo todo, te entrego 2 ministerios, voy a tener de jefe de gabinete a Morales, después otro socialista, y vamos a tener toda la fiesta en paz. Me parece un poco ingenuo porque no es lo mismo la repartija en la ciudad de Buenos Aires, donde la tenés dominada hace más de 15 años, donde es más fácil siempre que a nivel nacional. Pero sí tiene una idea distinta en eso, en la construcción. Después cuando llega el modelo económico, y me parece que la mirada más liberal tiende a coincidir. Habrá matices, seguramente, seguramente. Yo creo que la CUNSA no es lo mismo menciono a Lacunza, digo, porque es el ministeriable sí. de Larreta, no es lo mismo que Duhovne, y me parece que no es exactamente lo mismo, pero bueno, digo, hay diferencias que un poco se me escapan y quizás son Sí, demasiado. por ahí, por ahí son matices. Sí me quedo y vuelvo, por lo menos después, si querés, hacemos un link con la situación del Frente de Todos, porque me parece que son como familias disfuncionales que tienen lógicas distintas. Pero sí, me detengo en este dato. Juntos por el Cambio tiene una habilidad. Se pelean en público, se disputan, se operan, y cada 20 días, de una manera casi religiosa, se juntan todos, firman un documento y se sacan una foto sonriendo. Que es Sí, una habilidad mágica, digamos, sí, dentro de la política argentina, porque del otro lado tenés el Frente de Todo, que se juntan 3, y en otro lado se juntaron otros 3, y no se hablan, y tiene toda esta sí. discusión, como que la interna en carne viva. Ahora, Porque es más difícil gobernar, también hay que decirlo, ¿no? Digo, bueno, sonreír y caretearla sin gobernar es más fácil. pero a eso voy, digo, ¿qué te hace pensar, o qué en la proyección, mejor dicho, no a vos, qué lo hace pensar a Larreta, hipotéticamente, que él siendo presidente va a poder contentar a todos los actores, un arco bastante diverso, de Carrió a Bullrich, de Pichetto a sectores del radicalismo más convencional? ¿Qué le hace pensar a Larreta que va a lograr ordenar ese sistema de una manera amable, cuando Sí, también sabemos no solo que cada vez está más roto el sistema político, sino que están más rotas las posturas ideológicas, que están más tensadas
las posiciones y que andar por el medio. En algún punto, cuando uno ve, y esto es, me voy al continente que yo más manejo, cuando uno ve las dificultades que tiene Alberto Fernández cuando trató de hacer esa especie de costura de matices y diferencias, uno ve también que puede ser la misma dificultad que tenga Larreta. Larreta puede ser presidente con un Macri presidente ahí que le esté marcando la cancha, con Bullrich que le esté marcando la cancha, con el radicalismo que le esté diciendo esto no es nuestro, también va a ser una dificultad proyectada. Sí, sí, a riesgo de ser psicologista, de darte una respuesta psicologista, y la misma omnipotencia que tenía Alberto Fernández, que creía que lo podía hacer y que era fácil y que él tenía la cintura, la cancha, la capacidad para hacerlo. Digamos, en todo caso es exactamente lo mismo, ¿no? Esa misma fe en sí mismo. También es cierto que si a un presidente le empieza a ir bien, bueno, después se empiezan a sumar los actores, ¿no? Claramente fue lo que pasó con Néstor Kirchner, que digo, consiguió un liderazgo, lo empezó a acompañar la macroeconomía y consiguió en algún momento esa quimera del 60-70% de apoyo. Alberto Fernández lo podría haber hecho en el caso de que... Me estás contando la misma película de Alberto Fernández, es proyectarla que Larreta en el 2023. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por proyección, por lo que vos charlás y demás. ¿Vos sentís en Juntos, que trabajás, que los seguís, que hablás con ellos, que ves las diferencias, sentís en términos generales que dan por hecho que en el 2023 son gobierno? Depende a quién le preguntes, depende del momento, en algunas charlas muy, muy desembosadas sí, en otro momento no, me da la impresión de que Larreta tiene conciencia de que hay obstáculos, dificultades, por eso es el que más quiere bajar el perfil y no comerse el desgaste de acá dentro de 1 año y medio. Fíjate que no entra en ningún internismo. Ahí hay una ecuación que tiene que ver cuánto tiene para perder cada uno, digamos. El que tiene menos para perder arriesga más, dice sí, voy para adelante, creo que puedo ganar, creo que está ganada incluso y juega y apuesta, digamos. Los que se ven un poquito más cerca, realmente más cerca, no lo ven tan así, no la dan por ganada y arriesgan poco, ¿no? Faltando sobre todo tanto tiempo. Sí miran con atención la interna del gobierno, en el sentido de que si se desboca la inflación, es un escenario que le puede convenir más a los duros, a los combativos, a los halcones y menos a los moderados, ¿no? Ya es una especulación y es una opinión mía. Yo creo que pierden los Larreta de la vida, digamos, en espejo con Alberto Fernández, si esto, lo digo muy protocolarmente, se va a la mierda, digamos. A mí me parece que le conviene un escenario en donde el gobierno llegue desgastado, pero no con una inflación desbocada, digamos, no con 70 puntos de inflación, 80 puntos de inflación. Sí, algo porque bastante ahí sí... también de imaginar escenarios convenientes. En términos convenientes siempre en general funciona mal y termina... Sí, completamente. No, Chicos, a mí como voz del diario les quiero hacer una pausa para preguntas de la gente. Vamos. Primero, Dale. Gabriel Bonetti dice, qué hombres, los quiero mucho. ¿Cuál sería la pregunta? Ahí que los quiere. Bien. Después, sería, ¿qué hombres? ¿Qué hombres? ¿Qué hombres? No sé. Grillo Mer dice, Milei en un mes mide 5 puntos. Les vaticina, se los dejo para después. Vaticina que dice que ahora es como que es un blef, básicamente. Está bien. Después, otra pregunta, si hay chances de que la UCR pueda llegar a competir por afuera de Juntos por el Cambio, que esa por ahí es algo que está siguiendo Andrés. Sí. Sí, yo creo que no. Digo, la respuesta es que no. Ahí dependerá un poco si Mauricio Macri quiere jugar. Hay como resistencia dentro del radicalismo a ir detrás de una candidatura de Macri, pero yo tampoco... Que no igual, la ves por afuera. No la veo por afuera porque es ir a perder, digamos. ¿Cuál sería el sentido de ir por afuera a pérdida? No lo veo. Sí lo de... perdón. Sí. Esto para los dos también se las dejo. Claro. Si ven alguna posibilidad de que aparezca alguna otra figura por fuera de los partidos para el 2023. Y me despido si ya siguen hablando. Yo no veo otra figura así rupturista, salvo que haya alguna alquimia electoral, ahí Pablo sabe más,
de anular albertismo, cristinismo y que sea una tercera figura más del orden de los gobernadores, que hoy no está tan en agenda. Eso yo me pierdo y me parece que son especulaciones. No sé, Pablo, ¿vos ves esa No, posibilidad? primero, da la impresión que Milei tranquilamente podría ocurrir. Por eso para mí la pregunta, y queda ahí como dando vuelta, es ¿cuál es la táctica de Juntos por el Cambio para vaciar a Milei? Por ahora Sí, no ¿por qué? Porque es difícil imaginar que Milei se sostiene básicamente en un concepto de la antipolítica, sectores muy sí, agotados, sectores muy sí, desencantados de los dos espacios políticos, digamos, tiene una construcción ahí que ocurre en Argentina y que ocurre en el mundo, digamos, cuando uno sí. mira a Le Pen, eso está. Ahora, ¿cómo combatís, dicho esto entre comillas, cómo combatís políticamente a un espacio que expresa la antipolítica desde la política? Sí. Me parece No, que es como una construcción muy difícil de vaciar. Hay una sí. especie de deterioro, goteo que empezó, que tiene que ver más con el abordaje o con tirarle a Milei cuestiones personales o de sus modos o que ayer usaron la palabra anarquía. No Sí, es y el pero tema, el relato de que es el funcional al kirchnerismo, digamos, ¿no? Hoy Macri lo dijo explícitamente ahí en el Yao Yao, en esa cumbre de empresarios. Él lo que ve es que Milei no llega a un balotaje, digamos, que el sistema de las dos coaliciones se lo come, porque también hay un diseño institucional que favorece a los partidos grandes. También es cierto, digo, Milei, hablamos del fenómeno Milei, pero no tiene absolutamente nada. Digo, tiene a la hermana que le lleva los papeles y después una diputada más, digamos, pero no tiene una estructura. Lo que ven el sector más macrista es, bueno, hace una muy buena elección, 17 puntos, 18 puntos, pero sale tercero, no llega a un balotaje. Bueno, esos votos en el balotaje nos lo comemos todos, del primero hasta el último. mm, Es atendible. Por otro lado, lo tenés a Milei, que cuando le preguntan, ¿vas a ser presidente? Milei responde muy honestamente, para mí, a mi juicio, dice, si llego al balotaje, sí. Y es interesante lo que dice. sí, sí. Si llego al balotaje, sí. Si tenemos un panorama electoral más astillado, en donde no es que sumen 80% entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino el 60%, como creen algunos consultores muy cercanos al Frente de Todos, incluso algunos de origen catalán, por ejemplo. Bueno, pero digo, Me faltó decir el sí, apellido bueno, no y la importa. piedra preciosa. Y la previa preciosa. Bueno, si se da un escenario así, ya es más parecido a una repartija en tercios. Y si el tipo, en Claro. una de esas carambolas cósmicas, sale segundo por medio punto, y entra en un balotaje, ahí es a suerte o verdad. Sí, Y este eso es tema cierto. de Posiblemente ahí, esto, posiblemente ahí sí, está la variable esta que planteamos de se va todo a la mierda o no. Por eso la sí, reta, digo, en un escenario más caótico, de la impresión que las expresiones antisistemas tienen más chances de irrumpir. Porque también cuando vos ves las experiencias, o Bolsonaro, o Trump, o Le Pen, que tiene una construcción más histórica, porque Le Pen de Francia tuvo el padre y esta es la segunda vez que llega al balotaje. Tiene una construcción, si quiere, más sólida a lo largo del tiempo y desde el punto de vista ideológico. Debería depender mi ley de esta historia de que ocurran cosas un poco alocadas o fuera del sistema para convertirse, para salir segundo. Da la impresión que los pisos de las dos grandes coaliciones están arriba del 30, medio sólidamente, y sea lo que fuese, si además tenés la herramienta de las PASO también puede ser un problema para mi ley, porque al sí, tener las PASO le dan vitalidad a las alianzas, pero además te permiten que vos presentes ofertas mucho más diversificadas. Así puede ir a Juntos, puede ir Morales y Bullrich, por decir los casos, que posiblemente no sean, pero, y también en el Frente de Todo podría una versión más moderada y una versión más extrema, un Bernie, digamos, como candidato o compañero de fórmula de alguien. sí, completamente. Bueno, el caso de Francia me parece que está bueno también. Vos decías, tiene una trayectoria. Efectivamente, hace 20 años compitió el padre de Le Pen
y llegó al balotaje, medio de carambola, y lo aplastaron. Chirac lo aplastó, le ganó 80-20, y en ese momento, todavía Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, había anticuerpos en la Francia ilustrada para sacarlo de la cancha. De hecho, Chirac en ese momento ni quiso debatir, no debatió con el tipo, dijo, yo no voy a habilitar esto, estaba Lo condenado minimizó. por hacer apología del holocausto, pero más allá de minimizarlo, el sistema tenía como anticuerpo para decir, esto no es legítimo, digamos, no vamos a debatir con este tipo. 20 años después, la hija llega a un balotaje, tiene que debatir Macron con la mina, tiene que ir a pelear los votos y gana 6-4. Digamos, es ese arco que en Francia tardó 20 años, acá se puede hacer en 10 minutos, y también puede ser, digamos, porque todo está como un poco acelerado, ¿no? Me parece que la lógica, redes sociales, dos gobiernos que vos decías, bueno, hasta ahora las coaliciones, también es cierto que vienen de fracasar las dos coaliciones, digamos. Quiero decir, es posible que gane Juntos por el Cambio el año que viene. Ahora, ¿va a ganar realmente? Digo, ¿gana? ¿La gente lo apoya? A mí me parece que no, digamos, que en todo caso va a ser un voto castigo a este gobierno y otra que 100 días de luna de miel. Va a tener 2 minutos el que gane de Juntos por el Cambio. Y después lo que decía ahí alguien que nos está viendo, no me acuerdo el nombre, que decía, es un blef. Yo dudo que es un blef, pero no por lo que dicen los encuestadores, por la calle, qué sé yo. Pablo, vos no tenés amigos, conocidos, que dicen, sí, mi ley es distinto. Bueno, no sé, mi hermano da clases en 5º año, me dice que la mitad de su salud en una escuela pública, que están enganchados con Milei, hablan de Milei, uno por la ideología, otro porque les gusta cómo putea, y el otro para hacer seguidismo de los otros 3 que hablan de Milei, ¿entendés? Pero ignorar eso como fenómeno, decir esto no existe, o le estás haciendo, a veces yo tuiteo algo sobre Milei, me dicen, le estás haciendo el juego a un tipo, yo tengo 10.000 seguidores en Twitter, Milei tiene 4 millones, digamos. Bueno, lo que pasa, estaba pensando cuando decías lo de Chirac y con Le Pen padre, que de alguna manera, cuando digo lo minimizó, es que no le quiso dar entidad, digamos, como dirigente político por lo que expresaba Le Pen. Todo lo contrario hizo hacer Juntos cuando lo puso en el segundo párrafo de su comunicado y lo instaló en el centro del ring, digamos, en medio de esa cuestión. Escúchame. Sí, yo te quiero preguntar algo. Dale. Vos me decías si en Juntos por el Cambio ya dan por ganada la elección. En el frente de todos, ¿el cristinismo ya la da por perdida? ¿Eso es real o están tensando para que cambie algo? Bueno, es una respuesta sinuosa, porque la política es sinuosa. Un primer dictamen que uno puede hacer es que es una anomalía absoluta pensar que un dirigente del peronismo, como Cristina, una dirigente del peronismo como Cristina, que tuvo mucho poder, que conoció el poder, que construyó el poder, 1 año y medio antes de una elección, da por perdida esa elección. Eso es una anomalía, digamos, conceptual, porque el peronismo suele tener esa característica de retener el peronismo hasta el último momento. Cristina fue presidenta hasta el 9 de diciembre de 2015, que hizo aquel acto bastante masivo en Plaza de Mayo. Entonces, hasta la presidencia de Pinedo, ella mantuvo el poder. Claro, ahora digo, es difícil imaginar en términos reales que ya se esté resignando a una derrota, porque como vos también dijiste, también es una construcción muy difícil esto de decir, no, bueno, pierdo en nación, pero gano en provincia de Buenos Aires, retiendo algunos municipios, hago acuerdo en las provincias. Cuando la mano viene mal, la cachetada en general es para todo un sistema político, para un espacio político, entonces es muy difícil escaparse. Por lo tanto, si bien esa advertencia es complicada, yo creo que hay otra explicación que tiene que ver con por qué el kirchnerismo está haciendo ese diagnóstico. Porque ese diagnóstico es la pata electoral de un diagnóstico político.